Muy buenos días, son las 11:17 de la mañana. Nos encontramos con el artista plástico Miguel Ángel Vélez Ochoa. Ah, y Miguel Ángel, me gustaría que te presentaras. Hola, soy Miguel Ángel, estudiantes de artes, ¿cómo están? Miguel Ángel, me gustaría que me dijeras cuál es el tema que tú ves en tu arte. Principalmente eh, estoy abogando, o mi tema se trata acerca principalmente de uno de los tópicos del arte que es la belleza, y trato de abordarla desde diferentes puntos, aunque principalmente la estoy abordando desde un punto de vista clásico y kantiano, por lo que aún estoy como investigando acerca de qué más podría o cómo podría nutrir mis definiciones de belleza, ya que actualmente lo que hago es simplemente ver un tipo de belleza muy específica. ¿Te gustaría hablar de qué se trata ese tipo de belleza súper específico? El tipo de belleza que yo abordo es más como el tipo de aquello que cautiva y fascina. Algo más como la belleza del siglo XVIII, en el que el arte tenía una finalidad de causar placer visual, ser, que se dedicara al, como a la fantasía, a lo, al artificio. Entonces, a partir de ahí o de esas premisas, he empezado como a realizar mi investigación y a proyectarme hacia esos fines. ¿Y qué fue lo que te inspiró para empezar a hablar sobre la belleza? Realmente fue como un proceso porque al principio a mí siempre me gustó como la estética de los siglos XVIII, que eran principalmente el rococó, y viendo estéticas más contemporáneas como o momentos históricos como los 50 y los 60 me empezaron a inspirar mucho como esta estética de lo perfecto, de aquello que no se inmuta, el buscar el epítome de algo. Entonces, antes yo no tenía como, como fijo que fuera la belleza, sino que fui buscando diferentes temas que me llegaran a atraer, pero al fin y al cabo uno siempre llega a un punto en el que quiero concretar algo y quiero saber qué es esto, por qué me interesa esto. Entonces decidí decantarme por este término, la belleza, siendo no solo uno como de los términos de que el arte ha estado como en discusión mucho, sino también porque me parece que es algo por lo que el arte también debería abogar. Entonces, esa es como una de mis finalidades principales cuando abordo la belleza, que sea un, una defensa al arte bello. Como que me puedes explicar a qué te refieres con esa defensa del arte bello, porque me parece muy interesante porque a partir del siglo XX, como que dejaron lo bello a un lado, como que me suena mucho eso. Sí, lo digo más porque actualmente la belleza es subjetiva y así se justifica. Por ejemplo, en el pensamiento kantiano se justifica la belleza como subjetiva como tal, y para que algo sea bello tiene que ser inherente, o mejor dicho, su propósito y su función no pueden ver absolutamente nada con su apreciación. Su apreciación tiene que ser completamente subjetiva. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Una flor es bella, pero no es bella por su propósito. El propósito de la flor, ¿cuál es? Ser polinizada, pero no es bella por ser polinizada. Es bella porque tiene por sus formas, por sus colores. Entonces,
ahí podríamos hablar como de esa subjetividad. Además de que, por ejemplo, también podríamos aplicar esto a diferentes objetos. Por ejemplo, un cráneo. Un cráneo podría ser o es bello, no precisamente por su función, sino por sus formas o por sus maneras. Ahora, bueno, sí, como que me recuerda un poquito a eso. Y, y me gustaría ver, bueno, me gustaría que hablara sobre las subjetividades. Listo. Las subjetividades las abordo, o sea, o las veo como aquello que es el juicio de una persona al contemplar un objeto, que uno puede contemplar un objeto si es como una primera vista, un primer vistazo, porque una persona no puede ser objetiva con algo si ya tiene una noción preconcebida de ello. Por ejemplo, si una persona profesa una religión y en esa misma religión te dicen que un santo flagelado es bello, tú lo vas a ver bello porque el contexto te condiciona a ello. Pero si tú no conocieras absolutamente nada de este tipo de religiones, tú verías como a un señor flagelado como algo grotesco, como algo humillante. Entonces, ahí hablaríamos como de la subjetividad. Sí, porque yo, por ejemplo, ah, veo bellos como las bestias y eso no es como, como lo típico de lo bello, como que eso sería un ejemplo. Sí, lo que pasa ahí es que también la idea de lo bello, a partir de cierto punto, se encasilló demasiado. Entonces, deberías considerar eso perfectamente bello y es bello por eso mismo, porque no por por su función o porque no tenemos una idea preconcebida de ello, tiene que ser feo. Espera, entonces, a ver cómo de... Entonces, si ya no tuviéramos nociones de qué es bello o qué es feo, tú conoces, por ejemplo, una figura, pongamos un ejemplo de Lovecraft, que él hablaba mucho de estos dioses que si tú los veías te quedabas loco. Entonces, eso fácilmente puede considerarse como, podría aplicarse de la versión contraria, a ver algo tan bello, tan monstruoso, que literalmente te va, no, no sabes cómo se, lo ves como algo, como algo catártico, como algo que está más allá de los sentidos. Entonces, para mí la belleza tiene que ver algo con también ese sentido de por lo que cause una emoción, miedo, placer. Entonces, es algo contrario, ya que uno piensa agradable, es interesante hacer como conexión entre estos conceptos. Miguel, perdón, es que hubo algo de interferencia. Me gustaría que dijeras eso, pero un poquito más resumido para que no se pierda. ¿Desde qué parte se escuchó? ¿Aló? ¿Desde qué parte se dio la interferencia a Isaac? Desde que dijiste que lo bello o lo feo, como que no se podía volver loco. Como que desde ahí hubo una intervención. Ah, listo. Entonces, yo hablaba de como
dos conceptos opuestos pueden ser parte de uno mismo. Por ejemplo, acá, no sé si se escuchó, la parte de Lovecraft que crea paisajes o creaba personas que estaban más allá y creaba en el público o en quien lo apreciara un, un shock un shock emocional y psicológico que pasmaba los sentidos. Eso me recuerda mucho a un mito ah, que decía que que si vuelas y te acercas mucho al sol, te quema las alas. Me suena mucho a eso, como que no acercarse tanto a algo tan poderoso, por así decirlo. Hola, Miguel. Aló, hola, volví. Sí, que yo te decía que eso me recuerda mucho a, a un mito que decía que sí, que un monje acercó mucho al sol y se le quemaron las alas. Y me suena mucho como que si alguien se acerca a algo tan poderoso, le puede pasar, sí, como eso de volverse loco, como algo sublime. Sí, el mito de Ícaro es o sea, me parece muy pertinente como aquello que busca demasiado, aquello que no debe ser alterado, te puede como engullir. Me parece súper curioso como aquellos que buscan una belleza como objetiva, simplemente terminan como volviéndose locos o terminan considerando lo demás horrible. No recuerdo el nombre de también otro mito que hablaba de un hombre que decidió esculpir a la mujer perfecta y se enamora de la estatua. Entonces uno ahí se pone a, a replantearse nuevas cosas de hasta dónde uno puede llegar por aspirar a la belleza o a partir de qué punto la belleza se puede transformar y convertir en algo que uno no se esperaba. A mí me suena un poquito de eso de eso que buscar sobre lo artificio, lo fantástico y el placer visual. Como que pasa un poquito, o algo parecido con eso. O no sé cómo lo es. Yo, bueno, en mi investigación, ya conociendo un poco más de esto, como del artificio, lo fantástico, el placer, llegué a la conclusión de la estética kitsch, que es la estética prácticamente contemporánea por excelencia, que es un absurdo, son estímulos constantes, es buscar satisfacción. Entonces, uno ya se empieza a ver movimientos acerca de ello y uno empieza a ver, por ejemplo, a mí personalmente, de mi trabajo me interesé mucho por el drag, eh, el arte drag, ya que es una puesta en escena súper tremenda y conociendo un poco el trasfondo, uno ve como personas por ser bellas, literalmente se someten a a modificaciones extremas, ya sea ponerse un corset que te deje una cintura de menos de 20 centímetros o personas que se ponen eh, inyecciones de silicona o se hacen, bueno, sí, cirugías estéticas con tal de buscar ese ideal de belleza según al que ellos aspiran, porque ellos también hablan mucho de eso subjetivo, de cada uno quiere generar un propio estilo en el cual ellos
puedan reencarnar todo aquello que ellos siempre visionaron. Eso lo de modificarse la cara, creo que a veces me hace cuestionar mucho porque yo creo que, bueno, en mi visión, yo creo que todos somos bellos, pero como que todos tienen su encanto. Y mi percepción como que a mí me entristece un poco que la persona se cambie la cara, pero la verdad que escucho lo que dices, como que tratan de reencarnar en algo que siempre se han visionado. Ah, yo lo veo como que, sí, como que a mí me da algo de tristeza que la gente cambie su rostro. Sí, incluso las personas que no son capaces de cómo alterar físicamente o anatómicamente su cuerpo, prefieren otras alternativas que son un poco más complejas en el hecho de que requiere cierta preparación, por ejemplo, las prótesis, que son estas prótesis de ¿cómo se llama? Que usan los efectos especiales, de, ay, se me olvidó el nombre de eso, pero en vez de, por ejemplo, inyectarse lip filler o volverse los pómulos más grandes, simplemente hacen como prótesis y se las ponen para no tener que alterar su identidad. Entonces ahí siempre hay como cierta dualidad entre la belleza natural o la belleza a la que se aspira, como aquella que tú haces de la belleza o la belleza se nace. Sí, porque yo recuerdo que yo era niño, yo decía que me iba a ver bello y no voy a querer a nadie. Pero ya después vi que como que no tenía que como ser otra persona, sino que yo podía tener un encanto siendo yo mismo. Y, y sí, como que yo veo a las personas que se hacen modificaciones y, y es como una especie de miedo a ser feo. Y, y, y bueno, como que nadie debería de tener miedo de ser uno mismo, diría yo. Sí, esto también pasa, por ejemplo, entre las drags también hay muchas que hay una personalmente que aprecio mucho que realmente cerrará por el hecho de, Me gustaría que hablara sobre qué quieres decir con lo de placer visual. eh, lo que hablo más con el placer visual es aquello como al apreciarlo tienes una sensación de goce, o más que de goce, que te, que te mueve los sentidos, pero no de una manera desagradable, sino bastante sosegada, porque por ejemplo, en el arte contemporáneo que actualmente es un poco más social, algunos abordan temáticas como el abuso, la violencia y buscan como buscarle una estética a ello. Algunos simplemente no buscan una estética, sino que buscan ser crudos. Entonces, para ellos eso sería bello, pero no, no causaría un placer visual, crearía una impresión. Entonces, lo mío sería más como una impresión, pero agradable, que te conmueva, que te cautive. Esas serían como mis principales definiciones. Y como algo sublime y bello. Sí, aunque lo sublime lo considero que es algo mucho más elevado. Lo bello lo considero más terrenal y lo sublime como aquello que ya no
está bajo nuestro control, que surge, pero nosotros no tenemos el poder de crear algo así, solo en muy contadas ocasiones. Entonces como que lo sublime, como que aparece en cualquier momento y uno no tiene control de eso. Sí, exacto, esta sensación es, bueno, no sé, hablar de sentidos es muy extraño porque estamos hablando completamente de un terreno un terreno abstracto y sensorial que de pronto algunas han vivido, algunos no, pero si llegas a sentir como ese sentir de estar, por ejemplo, en el último piso de un edificio y poder apreciar todo y saber que en ese momento, no sé, una ráfaga de viento te puede tumbar, pero sabes que vas a estar bien, es como una sensación de que te superpones a los poderes de la naturaleza, es simplemente como superhumano. Sí, porque yo me acuerdo de cuando estaba leyendo un texto que un men estaba en un auto solo, como que toda la zona estaba sola, en un campo, y estaba en medio de en una tormenta. Así que salió de la ventanilla del auto y se quedó ahí por una hora y entró el auto y le dijo a los demás que, que eso fue lo más bello que ha visto en su vida, como situaciones extremas. Sí, las personas, o sea, nosotros al descubrir esos conceptos, al darle nombre a esos conceptos de ser capaz de apreciar algo que nos puede matar, ya damos un paso sobre cómo es la psique humana de aquello que podemos considerar bello aunque nos mate. Sí, por ejemplo, en mi tema sobre los sublimes del diseño interno, en la mente existe algo llamado el sí mismo, que sería como el interior, como el mal nada más de la mente. Y si uno entra en la mente y toca eso, se vuelve loco. O si uno trata de soñarlo, se vuelve loco. Porque, bueno, es muy loco, o sea, Sí, la pequeña caja de Pandora que cada uno trae en su interior. Esto también me hace recordar otro referente que tenía que es el Marqués de Sade, que junto con Kant vi una parte en la que decía que la belleza se podía alterar y la misma belleza, al ser algo placentero, se podía, se podía transformar en algo atroz. Y ahí entraría, por ejemplo, el Marqués de Sade, que crea textos que son explícitos, grotescos, pero él los crea con un amor, un recelo que uno se sorprende de esta persona, literalmente me está hablando de cortar una mujer embarazada a la mitad, pero para él eso es completamente placentero, es algo que él quiere vivir y sentir. Entonces uno se pone a pensar como hay hay gente que literalmente abre esa pequeña caja y la deja a la imaginación y ya crea un mundo que uno no se pensaría. sí, como que el ser humano tiene sus límites y tiene que saber controlarlos. Y Miguel, ah, ya van a ser y 50 y ya nos quedan 5 minutos. Me gustaría que fueras a guardar algo ah, en esa grabación como en un archivo
para el futuro que te gustaría guardar. ¿En qué sentido de que me gustaría guardar precisamente? Algo que te gustaría recordar. Mm, Me gustaría recordar como mis, mis primeros acercamientos a, al arte. No sé, no sé si tiene que ser respectivo a mi tema. No hay una frase o algo en especial. Mm, que la belleza está en los ojos que la ven, porque realmente la belleza es algo tanto, tanto largo como ancho y aún queda mucho por crear juicios. Entonces sería como, no, sea, para las personas que trabajan a través de la belleza, busquen su propio ideal, que no sea algo que sea parametrizado por ciertos paradigmas que se mantienen, que creen su propio universo, que vivan su vida en performance. Listo, Miguel. Muchas gracias por la entrevista, bueno, como que por dejarme entrevistarte, por aceptar la invitación y ya, como que estoy muy agradecido. Con gusto. Después voy a ver la grabación y me voy a morir de cringe, pero fue con mucho gusto, Isaac. Gracias, entonces ya nos vemos. Bueno, chao. Chao.